si abrís la palabra del Señor en el Salmo 93 y nos lleva de nuevo a considerar a ese Dios soberano sobre todo en esta tarde. Salmo 93. Dice así la palabra del Señor. El Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas. Más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Una de las primeras cosas que enseñan a los militares cuando salimos al campo, la primera vez que nos sacan de noche, es a encontrar puntos de referencia. Ahora creo que hay móviles, ya les dejan ir con móviles cuando salen al campo, pero en aquella época no es que no nos dejaran, sino que no había. Y debíamos de buscar puntos de referencia por si nos perdíamos. Y ahí lo primero que nos enseñaban era a encontrar la estrella polar. Había que saber dónde estaba la estrella polar y desde ahí, si éramos capaces de localizar la estrella polar, éramos capaces de orientarnos. Claro, si estaba nublado ya no podías ver la estrella polar. Bueno, también todos sabemos que el sol sale por el este y se pone por el oeste y eso también permite que puedas orientarte y que sepas dónde está el norte. La cuestión es que hay infinidad de situaciones en esta vida, más allá de en la vida militar, donde necesitamos un punto de referencia. Vamos con nuestro GPS, nos tienen que decir gire a la derecha, gire a la izquierda, o un cartel, un desvío, algo que nos tiene que decir hacia dónde conducirnos. En esta vida normalmente necesitamos puntos de referencia, referencias. La cuestión es que en infinidad de ocasiones, si no tenemos una perspectiva clara de hacia dónde vamos, podemos perdernos. Y este Salmo 93, por muchos, ha sido identificado o llamado el Salmo que es una brújula espiritual. Una brújula espiritual, es decir, el Salmo que nos sirve de referencia sobre qué podemos vertebrar nuestra vida. El punto de referencia para poder conducirnos como hijos de Dios. Y muchas veces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar mañana con mis estudios, con mi trabajo? ¿Cómo solventaré esta situación familiar? Y son preguntas que son lícitas, pero que si estamos en Cristo, si somos hijos de Dios, la respuesta siempre debe partir de una premisa, y es la soberanía de Dios. En cada circunstancia, ya sea una circunstancia fácil, ya sea una circunstancia difícil, compleja, agradable, desagradable, en medio de cada circunstancia, podemos asegurar que Dios es soberano. Y cuando entendemos esto, a medida que lo entendemos en nuestra mente y lo aplicamos en nuestra vida, esto nos está ayudando a adorar al Señor como conviene. Así que este salmo nos dice que Dios es el Rey soberano y que su reinado está por encima de todo. Este salmo pone a Dios en su posición de Rey soberano con un reinado que está sobre todo. De tal manera que no hay nada ni nadie que pueda competir con Él. No hay ninguna circunstancia, por difícil que sea, que pueda atacar la majestad del Señor. Y como veis es un salmo tremendamente corto, de solamente 5 versículos, pero en el que vemos declaraciones poderosas de quién es Dios. Y concretamente vamos a ver 3 declaraciones que confirman la soberanía de Dios y esto nos debe de animar como creyentes. 3 declaraciones que confirman la soberanía de Dios y nos deben de animar como creyentes. Así en los versículos 1 y 2 vamos a ver que el reinado de Dios confirma su soberanía. El reinado de Dios confirma su soberanía. En los versículos 3 y 4 vamos a ver cómo el poder de Dios confirma su soberanía. El poder de Dios confirma su soberanía. Y por último, en el versículo 5 vamos a ver cómo la palabra de Dios también confirma su soberanía. Así que vamos a estar viendo brevemente 3 declaraciones que hay en este salmo
que confirman la soberanía de Dios y que animan al creyente. Esto va a traer ánimo, va a traer fortaleza, va a traer consuelo en medio de las circunstancias de esta vida. Vamos con la primera de ellas. El reinado de Dios confirma su soberanía. Fíjate, versículo 1 y 2. El Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado. Será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Estos dos versículos que encierran una cantidad de descripciones acerca de Dios nos demuestran cómo Dios reina. Esa es la primera declaración que aparece en el versículo 1. El Señor reina. El Señor reina, o otra traducción más literal, el Señor se ha hecho rey. Esa es la posición de Dios. Dios reinando, está vestido de majestad. Fíjate, si pasas un poco más adelante en tu Biblia, al Salmo 103, vas a ver esta misma realidad. Fíjate, Salmo 103, versículo 19. Dice ahí el salmista, en este caso David, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Esta es la idea. El Señor ha establecido su trono en los cielos y desde esa posición reina, tiene dominio, ejerce poder sobre todo. Esto no lo puede hacer cualquiera, lo hace Dios porque Él es Dios. Esto solo puede ser atribuido a un carácter divino, aquel que tiene la autoridad sobre todo. Él tiene autoridad sobre todo. Después de decir que el Señor reina, que el Señor ha establecido su reino, dice que está vestido de majestad. Y esto nos da la idea de estar vestido de rey en el sentido de esplendor, de poder, y por eso recalca nuevamente la idea, el Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ahí está presentando a nuestro Dios, al Dios del universo, en una posición reinante, en una posición de majestad, en una posición de esplendor, sobre todo, y además dice, ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Así que este reinado, este reino que se presenta aquí, no es como los reinos humanos, no es como un reino terrenal, sino que aquí está describiendo este reino como inconmovible. Cualquier rey, por bueno que sea, por buena salud que goce, tiene fecha de caducidad. Cualquier reino, por poderoso que sea, por gran ejército que tenga, por grandes líderes que esté guiado, es temporal. Tiene un principio y tiene un fin. Sin embargo, este reino que está reinado por el Señor, ahí dice que es un reino eterno y que es firme, es inconmovible. Desde la antigüedad está establecido el trono. Una vez más, tú eres desde la eternidad. Y cuando leemos esto, cuando vemos esto, sabemos que en infinidad de ocasiones en nuestra vida las cosas no nos van como nos gusta. A veces nos gustaría que las cosas fueran más fáciles en el camino que nosotros queremos, en la forma en que nosotros queremos. Pero cuando vemos esto, nos anima sabiendo que el Señor es soberano y que su reino así lo confirma. No estamos dependientes de circunstancias terrenales, temporales, que caen de un plomazo, sino que lo que tenemos aquí es un reino eterno, inconmovible, y que ese Dios soberano que aún controla nuestra vida está vestido de esplendor y de majestad. Así que el reinado divino, el reinado del Señor confirma la soberanía y esto debe de animarte a alabar al Señor. Ahora no se queda solo aquí, sino que en los versículos 3 y 4 hay otra declaración y es que el poder de Dios confirma su soberanía. El poder de Dios confirma su soberanía. Fíjate, versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor, los torrentes, y esto es la idea de ríos fuertes, los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas. Más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar,
Es poderoso el Señor en las alturas. Estos dos versículos nos están mostrando el poder de Dios. Nos animan en medio de las circunstancias que podamos atravesar con una idea. El poder de Dios confirma que Él es soberano. Y cuando piensas en el poder de Dios, no es solo para que te asombres, que claro que puedes y debes asombrarte, sino que además debes deleitarte y descansar en ello. Fíjate, aquí particularmente está enfatizando en su poder sobre la naturaleza. Está diciendo que los ríos alzan la voz, que aún los torrentes alzan sus batientes olas, el fragor de muchas aguas y las poderosas olas del mar. Lo que está representando aquí el salmista es caños, corrientes de aguas fuertes que sabéis, y como veis en muchos telediarios, arrastran todo lo que hay a su paso. Pues aún eso, aún los fuertes ríos, aún las fuertes olas, aún la fuerza del mar, todo eso está bajo el poder de Dios. El poder del Dios del universo, el poder del Dios que está reinando. Y fíjate lo que dice el versículo 4. Más que, y ahí hace una descripción, más que es poderoso el Señor en las alturas. El Señor en las alturas es más poderoso que todo eso, que cualquier fuerza natural, y esto representa la idea de lo más fuerte que podáis pensar, del poder de la naturaleza, de la braveza de la naturaleza, aún eso está por debajo y sometido al poder del Señor. Así que aún en medio de la dificultad que puedas estar atravesando, aún en medio de la incertidumbre, aún en medio de las fuertes corrientes que impulsan esta sociedad, los poderes sociales, los poderes económicos, los poderes humanistas que ahora influyen tanto en medio de la sociedad, aún en medio de todo, recuerda, el Señor es más poderoso. Y si es más poderoso que la misma naturaleza, si es más poderoso que la fuerza de la naturaleza, ¿cómo no va a tener poder sobre tu propia vida? Recuerda esto en medio de la dificultad, recuerda esto en medio de la adversidad, pero también recuerda esto en medio de los tiempos de bonanza. Dios no es un Dios poderoso a medias. Las circunstancias difíciles no se le escapan. Cuando todo parece que a nuestra vista todo está mal, Él no está mirando para otro lado, sino que apunta ahí eso, más que es poderoso el Señor. Y después de ese más que, puedes añadir lo que quieras, porque el poder del Señor en las alturas, el poder del Dios que reina, está sobre todo. Y esto, querido hermano, debe de traerte ánimo en esta tarde. El Dios del universo, el Dios que reina, es poderoso. Y su poder confirma su soberanía. Y esto nos lleva a adorar al Señor, a alabarle. Ahora, en este corto salmo hay una declaración más, y está en el versículo 5. Y es que la palabra de Dios confirma su soberanía. Fíjate lo que dice ahí el versículo 5 y empieza. Tus testimonios son muy fidedignos. Lo que está diciendo aquí es que Dios es digno de fiar por lo que está dicho en su palabra. Claro que Dios es digno de fiar por quién es Él. Su propio carácter viene definido por la fidelidad, porque Dios es verdad. Pero lo que nos está llevando a considerar este versículo es que sus testimonios son fidedignos. Es que Dios es digno de fiar por lo que Él ha dicho en su palabra. Lo que está diciendo ahí el versículo 5 es que tus testimonios son verdad. Tus testimonios son firmes. Tus testimonios son dignos de toda confianza. Esa palabra ahí, testimonios, nos lleva a considerar de forma literal la palabra de Dios. Los testimonios son la palabra de Dios. Entonces podemos afirmar que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es firme y que la palabra de Dios es digna de toda confianza. Y por supuesto que cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando nos acercamos a la palabra de Dios con un corazón regenerado, con un corazón entregado al Señor, podemos afirmar esta realidad. Tus testimonios son muy fidedignos. Tu palabra es digna de fiar, es fiable, es verdadera. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos a un Dios soberano
que de principio a fin está cumpliendo su propósito. Ahora no se queda aquí este Salmo 93, versículo 5, sino que ahí aparece un punto y una coma en nuestra traducción, después de decir que la palabra del Señor es verdad y que esto va a confirmar la soberanía de Dios. Es un testimonio firme, es un testimonio infalible, cierto, totalmente cierto, seguro, fiable. Puedes descansar en él, en la palabra de Dios. Pero sigue aquí el Salmo y dice, la santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Y esta traducción podría ser más completa, más realista si la tradujéramos como la santidad de Dios decora su casa. La perfección de Dios, la idea de que no hay ningún fallo, no hay ninguna mácula, no hay ninguna mancha, la perfección de Dios decora su casa. Y esto no es temporalmente, no está ceñido en una franja de tiempo, no está en una dimensión que nosotros podamos entender, sino que ahí aparece la palabra eternamente. Es para siempre. Esto es, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, la perfección de Dios decora su casa. Así que su palabra no solo es fidedigna, digna de fiar, es verdadera, es poderosa, sino que está vestido de santidad, de perfección. Confiamos en un Dios santo, en un Dios perfecto. Este salmo es tremendo, como todos los demás, pero claro que vienen los momentos en los que dudamos. Claro que vienen los momentos en los que nos sentimos débiles, somos débiles, en los que las fuerzas flaquean. Pero este salmo está puesto ahí, el Salmo 93, para cuando en nuestra mente venga esto, lo tengamos como una referencia espiritual, nos lleve a observar el norte de la brújula. Es una brújula espiritual que nos lleva a considerar la grandeza de nuestro Dios. Un Dios que cumple su propósito de principio a fin. Ahora, nada, absolutamente nada en este salmo tiene sentido si no conoces a Dios personalmente. Claro que Dios es este Dios que estamos describiendo. Dios es este Dios que hemos descrito, es un Dios que reina, es un Dios poderoso, es un Dios que su palabra es verdad. Pero para que esto tenga una aplicación personal en tu vida, debes conocerle personalmente. Y esto solo es posible por medio de Cristo. Esto solo es posible por medio de la obra de Cristo en la cruz. Así que a medida que identificamos los atributos del Señor, a medida que pensamos, que meditamos en el perfecto carácter que define a nuestro Dios, estamos recordando la grandeza de la obra de Cristo en la cruz. De tal manera que gracias a aquella obra en la cruz es que nosotros pudimos ser reconciliados con este Dios que aquí está descrito. Cuando miramos el Salmo 93, este salmo de brújula espiritual, este punto de referencia, esta estrella polar, estamos viendo la soberana realeza de Dios sobre el mundo. Y podemos afirmar, el Señor reina, el Señor es soberano y el Señor es santo. Ahora hay una aplicación general de este salmo en tu vida y puede ser obvia, pero es real y es, puedes anclarte a Dios. Si este Dios que está presentado aquí es tu Dios, si verdaderamente has sido reconciliado con Él gracias a la obra de Cristo, entonces puedes anclarte a Él. Puedes echar el ancla firme en Él. Puedes confiar en Él porque el Señor está reinando, porque el Señor tiene un poder sobre todo y porque su palabra es verdad, digna de fiar. Y esto hace que puedas asumir que el plan del Señor para tu vida, que el plan del Señor para tu familia, que el plan del Señor para tu entorno, que el plan del Señor en general es perfecto y se va a cumplir. Recuerda lo que le decía Pablo a la iglesia de Filipos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que el Señor nos ayude a tener en mente esta brújula espiritual, este norte magnético, y aun cuando venga el tambaleo, la duda, la flaqueza, sepamos que este salmo está puesto ahí con la idea de llevarnos a considerar la realeza de Dios sobre el mundo, gobernando soberanamente en su posición de santidad.